Estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a pedir a un hermano que lea por favor desde el versículo 18 hasta el 29, es decir, el final del capítulo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce, dice: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las actividades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo daré oportunidad sobre la nación y la regiré con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Estamos ya prácticamente en los últimos versículos del capítulo 2 de la carta a Tiatira. Ofrenda continuo, sacrificio continuo, dijimos que significa el nombre Tiatira. Y es una iglesia que tenía muchas buenas características en cuanto a amor, obra, fe, servicio y paciencia. E inclusive ellos, en cuanto a sus obras, iban en aumento, no habían disminuido. Y sabemos nosotros que los creyentes no somos salvos por obras, sino que las obras son el fruto de la salvación. ¿Cómo se puede ver la fe? A través de las obras. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Así, pero lamentablemente en esta iglesia habían tolerado a una mujer que posiblemente esta mujer se llama Jezabel y tiene las mismas características de la Jezabel del Antiguo Testamento, de la esposa del rey Acab, una mujer perversa que incluso hasta Elías, el profeta, le tuvo un poco de temor. Así no era muy sencillo su carácter. Y ella, tal como la Jezabel del Antiguo Testamento, se autodenomina, ella profetiza y enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, vale decir, a cometer pecados, ¿cierto?, que Dios
no tolera, bueno, ningún pecado Dios no tolera, pero hay pecados que son más visibles. Y el Señor dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Siempre el Señor da oportunidad al ser humano para que pueda reaccionar y antes de aplicar el juicio. Pero que era lo común también entre aquellos que no conocen al Señor, no quiere. Lamentablemente no quiere arrepentirse de su fornicación. Así como resultado de esto, dice el Señor, yo le voy a dar una cama de tribulación en vez de deleite. Y los que con ella también participan en estos pecados, si no se arrepienten de las obras de ellas, también ellos van a ser partícipes de ese castigo de parte de Dios. A los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy. ¿Quién le llama la atención ese término? ¿Yo soy? A Dios. El nombre de Dios, yo soy Dios, ¿cierto? Yo soy. El que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ya vimos, ¿cierto?, el miércoles pasado que los inconversos van a ser enjuiciados en el gran trono blanco de acuerdo a sus obras, según lo que leemos allí en el Apocalipsis 20. Los creyentes también vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean examinadas, lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo, pero no para ver la salvación, porque ya todos somos salvos, sino para ver si somos dignos de alguna alabanza o recompensa. Es distinto. En cambio, los inconversos van a ser juzgados según sus obras, y como vemos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, el castigo no va a ser el mismo para todos, porque al que más se le ha dado, más se le demandará. Así lo podemos pensar, un pensamiento lógico para nosotros, ¿cierto? Que Dios, siendo el juez justo, Él le va a dar el mismo castigo a un hombre común y corriente que a Hitler, por ejemplo, por decir algo, ¿cierto? Para ver las proporciones en cuanto al pecado. Entonces, estos hombres y mujeres que en las iglesias muchas veces se influyen, participan, pero que nunca han nacido de nuevo, que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal, y vuelven nuevamente al pecado y diciendo aún que son creyentes. Sin embargo, como hemos visto en la palabra de Dios, que la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿se acuerdan cuál era? Lo que leímos en la carta del apóstol Juan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan? La simiente de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Esa es la gran diferencia. Un creyente puede caer en pecado, pero se levanta y pide perdón, y el Señor lo levanta, porque cuando un creyente peca, lo que se interrumpe es la comunión. No es que el creyente va a perder la salvación de ninguna manera. Pero en cambio, una persona que a veces alguno dice, mire, y dice que es hijo de Dios, y mire lo que hace, es que nunca nació de nuevo, porque con su hecho lo está negando. Así vamos a retomar nuestro estudio ya para finalizar, obviamente en forma muy somera, la carta de Tira desde el versículo 24, o del 23 mejor. Los hijos heridos de muerte, las iglesias van a ser advertidas que el Dios del cielo, que escudriña la mente y el corazón, Él enjuicia y pelea contra aquellos que están
negando y desacreditando su nombre. Hermanos, que hay una buena participación. Yo quisiera tomar un poco el versículo, volver un poquito atrás, pero para algo bien sencillo, en el versículo 22. Se puede pensar que a esta mujer el Señor la arroja en cama y en gran tribulación, y que no sería correcto. No es correcto. Para que lo entendamos bien, dice, Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién? A la mujer. Y en gran tribulación, ¿a quién? A los que con ella adulteran. O sea, hay que separar eso. El castigo para la mujer es que está ahí, la deja en cama. Y para los que participan con ella, en gran tribulación. Solamente eso para que no se me quede atrás. No. Rodrigo retrocedió, yo quiero avanzar en el 24. Entre el versículo 24 y 25 podemos ver varias enseñanzas de acuerdo a lo que ahí se plantea. Por ejemplo, la primera es que Dios distingue a aquellos que son fieles de los que se desvían. Que existen dos grupos de personas, incluso dentro de la misma asamblea pueden haber estos dos grupos de personas. Si leemos en el Evangelio de Juan, se menciona de que habían creyentes que seguían al Señor, pero el Señor los trataba como que su padre era el diablo. Porque una cosa es creer intelectualmente, otra cosa es creer con fe, con convicción. Y en las asambleas, en las iglesias locales, como en este caso, pueden existir estos dos grupos de personas. Personas que se desvían y aquellos que son fieles. Como decía don Luis, por sus obras uno puede conocer a cada uno de aquellos grupos. Además, aparte de que existen estos dos grupos, uno tiene que tener cuidado con la falsa doctrina, porque no todo lo que se pueda parecer profundo o espiritual proviene de Dios. Y por eso el Señor nos manda a examinarlo todo, a retener lo bueno. También el Señor no carga más de lo que necesita o más de lo necesario a sus fieles. Significa que el Señor sabe cuánto cada uno de nosotros es capaz de llevar. Y el Señor no nos pone más carga que aquello que nosotros podemos llevar. Por eso el Señor dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y como cuarta cosa que yo veo en este pasaje 24, es que la fidelidad del creyente debe mantenerse hasta el final de la venida del Señor. El Señor nos llama a perseverar cada día, a aprender cada día de Él, a saber cómo es Él y a tratar de imitarlo cada día. No se trata de buscar nuevas revelaciones, sino que a aferrarse a lo que la palabra del Señor ya nos muestra desde hace 3.500 años, aferrarnos a aquello y a perseverar en eso. Así que aquel que anda buscando nuevas cosas nuevas, este no es el lugar. Porque acá lo que se enseña es lo que la palabra de Dios ha venido enseñando desde 1500 años antes de que el Señor viniese a la tierra. Hace 3.500 años nosotros tenemos la misma palabra y el Señor dice que la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Hay un dicho que si es del Señor, no es nuevo. Y si es nuevo, no es del Señor. Porque la revelación la tenemos completa. Hoy día no hay revelación. Lo que hay es iluminación, que es muy distinto. La revelación la tenemos completa en nuestras manos. Bueno, aquí en la iglesia y en Tiatira, habían creyentes que se mantenían firmes en la doctrina, que no participaban de aquellas mundanalidades y pecados que llegaban tan profundo que ellos la llamaban las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Y
Y el Señor dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Y no es que el Señor esté diciendo que el mantener la sana doctrina sea una carga, no, sino más bien que el Señor no va a como diríamos, hacer sufrir a estos creyentes con otras cosas que tengan que sobrellevar, sino que el Señor lo que les pide es que la doctrina que ellos tienen, que la retengan hasta que Él venga, hasta la venida del Señor. Y esto siempre debemos entenderlo a la luz de la palabra del Señor, que puede referirse hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que el Señor venga por cada uno en forma individual. Entonces el creyente debe ser fiel hasta la muerte, como también vamos a encontrar, ¿cierto? En otras cartas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así aquí el Señor dice que retengan la sana doctrina hasta que Él venga. Y aquí el vencedor es el que guarda la doctrina y mantiene las obras que el Señor ha dado a su pueblo hasta el final, y va a ser recompensado. De ahí vamos a mencionar esto. Bueno, la iglesia de Tiatira tenía muchas cualidades buenas, de la cual Jesús elogió su obra, su amor, su fe, su servicio y su perseverancia. Y había una promesa para todo esto, y esta es la promesa que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia. Consecuencia de todo esto lo tenemos en el versículo 26, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 26, y dice así: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En 2 Timoteo 4:1 dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y es interesante que acá se está hablando al final del capítulo 1 las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Y en este capítulo 3 están las cosas que son. Y dice que se va a adaptar un sistema religioso en el cual muy pocos en este sistema religioso tendrán buenas, como se mencionó, van a tener las buenas obras, la fe, el servicio y paciencia. Un poco de un grupo seleccionado, muy pequeño de clientes, pero la gran mayoría van a cometer lo que decía al final del versículo 21, se arrepienten de sus fornicaciones, inmoralidad sexual y también inmoralidad en cuanto a la adoración a Dios, ¿ya? Y van a ir en pos de otros dioses. Dentro del llamado sistema, así llamada iglesia, y el Señor castiga el pecado, ya puede ser en cama, y esta palabra que aparece acá en el versículo 22, en gran tribulación. Es bien especial esta palabra, que también después habla que guarde la palabra de Dios, ¿ya? Que no han conocido la profundidad de Satanás, y los que perseveran en hacer buenas obras hasta el fin, un grupo pequeño, ellos van a ser librados. Pero habla también esta iglesia que nació, para algunos, más o menos con el año 580, con el papado. Y esta que estamos hablando nosotros, la iglesia, cada una de estas iglesias locales, la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y el que estamos viendo aquí arriba, es una iglesia local, y lo que pasó después,
esta famosa iglesia universal, o sea, para todo el mundo, ¿ya? Abarcando estas grandes congregaciones, estos grandes ministerios que abarcan muchos países. De acá, eso es la doctrina de esta Jezabel, digamos, que enseñan a adulterar, a cambiar la enseñanza de la palabra de Dios. Y acá el Señor se escudriña, dará a cada uno según sus obras. Pero dice acá el 24, pero a vosotros los que están entendidas a cuantos no tienen la doctrina. Y es interesante la doctrina, aquí es fundamental, porque la doctrina está en la palabra de Dios, pero hay que estudiarla y escudriñar la Escritura, porque si no se escudriña la Escritura, como dijo, si no es de antiguo, no es de Dios. Y acá a los que están a los que no tienen la doctrina, esa doctrina, y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, porque hay gente que se tuerce en su doctrina, son engañados y empiezan a enseñar cosas aberrantes, como uno ve a veces en televisión, en los formatos, que prácticamente las así llamadas iglesias como existe, uno ve cosas aberrantes, ¿ya? Con el así llamado espíritu, el avivamiento, y creyendo que ven y Dios te va a prosperar, el evangelio de la prosperidad, y Dios te va a hacer todo nuevo, y Dios te va a dar dinero, te va a dar fama, todo eso está ahora como la doctrina de que saber un adulterio espiritual. Bueno, la doctrina hay que conocerla, porque si no conocemos la doctrina, ¿cómo vamos a distinguir si es la doctrina verdadera o la falsa? Lo que quiero hacer un hincapié en lo que mencionó Hugo, en la iglesia del papado, que surgió con la unión de la iglesia con el Estado, ¿cierto? Y ellos copiaron todo lo que era de Babilonia, de ahí vienen los ministrados, vienen todos los asuntos de los cardenales, papas y todo, viene de Babilonia, no viene no fue la religión católica lo que lo inventó, sino Babilonia. Inclusive, es más, la adoración de la madre y del hijo viene de Babilonia. Después se incluyó a María con el niño Jesús, pero eso viene de Babilonia, de allá, la reina del cielo. Y nosotros tenemos, mencionamos muchas veces la iglesia universal, pero hay una iglesia universal que es verdadera. Y esa iglesia universal que es verdadera es la iglesia que nació el día de Pentecostés y que se va a completar cuando el Señor venga. Esa iglesia que es invisible e incontable, que está a través de todo el mundo con todos los hijos de Dios que ya han partido a la presencia del Señor, en la iglesia verdadera de Cristo. Ahora, la otra que se llama la Iglesia Universal de Roma, nosotros sabemos que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia, aun cuando pueden haber personas allí que, entendiendo la palabra de Dios, pueden también tener a Cristo como su Salvador personal. Eso no, nosotros no podemos dudarlo. Pero eso son las diferencias que hay en las Escrituras. Aquí, a partir de esta carta, va a haber un cambio en el escrito, porque a partir de aquí vamos a ver en las otras cartas que el que tiene oído, ese llamado a atención, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, está después de la promesa al vencedor. Si ustedes se fijan en las primeras cartas, está antes, pero de aquí en adelante va a estar después, va a seguir. Entonces aquí dice: al que venciere, al verdadero creyente, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa esto? Que los creyentes van a reinar con Cristo en el reino milenial, cuando el Señor establezca su reino allí en Jerusalén, y de allí va a gobernar a todo el mundo. La iglesia, los creyentes, vamos a estar con Él, acá, reinando. Y Él va como premio, está ofreciendo aquí en este caso, que va a reinar con Él, que van a regir con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como
yo también la he recibido de mi Padre. O sea, la autoridad que Él recibe del Padre, Él la va a compartir también con los creyentes fieles. Lo mismo que el trono del Señor, Él ha ofrecido compartirlo con los creyentes, el trono que Él va a recibir, donde Él va a reinar, porque el trono donde Él está ahora, Él no lo comparte con nadie, porque es el trono de Dios, del Padre. Pero sí el trono que Él va a ocupar al que tiene derecho como hijo ¿de quién? ¿De acuerdo? Como hijo de... Sí, pero terrenal, en lo terrenal. Como hijo de David, como el heredero de David, el heredero al trono de David. Así, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella? ¿O quién? Sí, ¿quién es la estrella de la mañana? Me pregunto. El Señor Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Así esto es una comunión especial con Él. Y eso también tiene que ver con la venida del Señor, porque Él, cuando Él viene en busca de su iglesia, Él viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Antes que aparezca Él, el sol de justicia. Porque en el caso de la segunda venida de Cristo, como dice en la profecía, ¿cierto? Él viene como el sol de justicia. ¿Qué significa eso? Que Él viene a enjuiciar y a dar el justo pago a todos aquellos que son sus enemigos, porque antes de establecer el reino tiene que primero hacer una limpieza, ¿no? Y ahí viene el final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es para todos, aun cuando en principio es para Tiatira, sin embargo es para todas las iglesias. El versículo 23 habla de que yo daré a cada uno según nuestras obras. ¿A qué se refiere? Al pago que el Señor le va a dar, porque es un inconverso. Porque si ellos están viviendo el pecado, por lo que hemos dicho, ¿cierto? Si ellos están viviendo el pecado, con esos ellos están mostrando de que nunca han nacido de nuevo. Y el Señor va a pagar a los inconversos. Si tú lees ahí en Apocalipsis 20, cuando se habla del trono blanco, y cada uno, a ver, veámoslo porque sí. Dice en el versículo 20. En el versículo 13 del capítulo 20. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Aquí este es el juicio del gran trono blanco, es el juicio para los incrédulos, que la gente piensa y tiene un concepto equivocado, que la resurrección va a ocurrir en un mismo tiempo. No es así. La resurrección de los justos parte desde la resurrección de Cristo, las primicias, hasta los creyentes de la gran tribulación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí están incluidos nosotros los creyentes cuando el Señor viene por su iglesia. Y los inconversos van a resucitar al final del milenio para comparecer ante el trono blanco y ser lanzados al lago de fuego. Entonces, en declaraciones generales se dice, por ejemplo, Daniel dice
y muchos de los que duermen en la tierra, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para salvación y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor en Juan capítulo 5 también él dice que viene el tiempo cuando los que están en los sepulcros serán levantados, pero son declaraciones generales, porque cuando nosotros vemos la división de esa resurrección, nos damos cuenta enseguida que entre la resurrección de los salvados y la resurrección de los perdidos hay por lo menos 1000 años. Aquí mismo en el Apocalipsis, donde estamos leyendo, en el capítulo 20, versículo 5, primero dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, y luego el versículo 5 dice: pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los inconversos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así, ahí está la separación. En el versículo 21 dice: le da que Cristo le se arrepienta, pero le quiere arrepentirse de su publicación. Y ese es el problema del pecado, y es que yo arrojo el karma y gran tribulación. Parece que este sistema, de comillas religioso, va a llegar hasta ese tiempo. La nación tiene inicio, pero parece que va a llegar a esta gran tribulación, y a los que con ella adulteran y no se arrepienten de sus obras, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno, a estos inconversos, a estos pecadores que no se arrepienten y que van a pasar, van a sufrir gran tribulación, y va a dar cada uno según sus obras, que están metidos en un sistema religioso, pero es este sistema que ve las cosas de Satanás y no conforme a la doctrina. Siempre tenemos que mencionar, ¿cierto?, que muchas veces entre los verdaderos creyentes hay personas que no se pueden distinguir, pero que el Señor las conoce y que nunca han nacido de nuevo, y sin embargo participan con los creyentes, como el caso de Judas, ¿cierto? Él participó en todo, pero lamentablemente después se descubrió lo que había realmente en su corazón. Y también hay un llamado a las personas a que aquellos que no tienen la seguridad, la certeza, que se examinen. Y se pone el ejemplo de Esaú, ¿cierto? Que Esaú, él vendió su primogenitura por un plato de comida, y cuando se dio cuenta después lo que había perdido, él la procuró con lágrimas, pero no hubo lugar para el arrepentimiento. Eso se llama apostasía, y lamentablemente en este tiempo hay mucha gente que ha participado, que conoce el plan de salvación. Incluso algunos han dicho que el Señor Jesús es su Salvador, pero después de apartarse, su vida muestra todo lo contrario. Así, Oscar, ¿tendría algún comentario? ¿No? ¿Sí? No, solamente pensaba y recalcar el final de un pasaje en donde, porque quizás lo que uno debería haber esperado del mensaje es que estos verdaderos creyentes se separasen de ese lugar, y quizás armaran su propio candelero, quizás en la misma ciudad, pero no se ve eso, sino que la ordenanza del Señor dice: al que venciere. Esa es la ordenanza, de luchar. Y de hecho, algo muy cerca de lo que leía Hugo, cuando el apóstol Pablo está a punto ya de morir, son sus últimos días, y él dice: he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo tenía claro de que para él la vida cristiana era una batalla, era una guerra contra el mundo, contra la carne, contra el pecado, hasta contra uno mismo en cuanto a las concupiscencias que tenemos nosotros como independientes de que somos salvados, pero vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces el Señor me llama la atención eso de que no da como la instrucción de que se separen o que se vayan, sino que luchen, que venzan y que guarden mis obras. Porque el que vence
El que vence está trabajando, está luchando con la obediencia. Así que si alguien quiere vencer, tiene que obedecer. Y no hay otra forma. Y para obedecer, tiene que saber la doctrina. Así que serían como las tres cualidades: vencer, obedecer y conocer. Y tener cuidado. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, siempre tenemos que recordar aquello: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. El salvarse a sí mismo no era la salvación del alma, sino el salvarse de enseñar una doctrina equivocada, y el salvar a otros también de que aprendieran o escucharan una falsa doctrina. Un hermano, por favor, que nos encomiende. El próximo miércoles vamos a pasar a la siguiente carta. Te damos las gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar reunidos como iglesia, sabiendo de que el Señor está en medio nuestro, y poder abrir tu palabra, poder aprender de ella, porque sabemos que lo que tú quieres para nuestras vidas lo revelas a través de tu palabra, y te agradecemos por poder reunirnos, abrir de ella, aprender de ti, aprender del Señor, y tener firme nuestra esperanza de que pronto viene Él a buscarnos para estar en aquel lugar que Él fue a preparar para nosotros. Te damos las gracias, seguir rogándote por aquellos que están enfermos, para que tú les puedas consolar, les puedas ayudar, los puedas animar, y pedirte para que tú nos lleves de regreso en bien a nuestros hogares, en el nombre de